Un minuto después de la muerte me estaba muriendo. Escuché cuando doctor me declaró muerto. Mientras estaba acostado en la mesa de operaciones del hospital grande, un zumbido fuerte y rudo comenzó a retumbar en mi cabeza. Al mismo tiempo, sentí que me estaba moviendo a lo largo de un túnel largo y oscuro. Entonces, de pronto, me encontré fuera de mi cuerpo físico. Como un espectador, observé los intentos desesperados del doctor por revivir mi cadáver. Pronto. Me encontré con un ser de luz que me mostró una recapitulación instantánea de mi vida y me ayudó a evaluar mis hechos pasados. Finalmente entendí que mi tiempo de morir no había llegado aún y que tenía que regresar a mi cuerpo. Me resistí, porque había encontrado que mi experiencia después de la muerte había sido bastante placentera. Pero, sin embargo, de alguna forma me reuní con mi cuerpo físico y viví. Esta es una de las tantas experiencias contadas por personas que estuvieron cerca del fin de la vida. La muerte humana. La muerte se considera la interrupción de la vida y es un fenómeno irreversible. Para cualquier ser vivo. Fisiológicamente una persona se encuentra muerta cuando no se registra actividad cerebral y cardíaca. Existen casos de personas en donde el corazón late, pero el cerebro está muerto y son muy discutidos estos temas ya que moralmente puede considerarse a la persona viva o muerta. Pero últimamente la muerte médicamente irreversible del cerebro se considera muerte. En el preciso momento de la muerte en el cuerpo se empiezan a notar los cambios, baja la temperatura, se coagula la sangre, etc. Temas que la ciencia debe tratar. Pero, ¿dónde se va la chispa de la vida? ¿Simplemente morimos y nada más? ¿Qué pasa con los pensamientos, los recuerdos? ¿Quedan en el pasado? Todas las religiones y la mayoría de las creencias están seguros que la vida no termina con la muerte física de la gente. Pero no solo se cree en esto porque hay testimonios que lo comprueban, sino que está en el ser del humano sentir que todo lo que hace vale la pena, que la muerte no es el fin de todo, que algo más allá hará continuar otra vida. En general las creencias se apegan a lo siguiente. El hombre está formado por cuerpo y alma dualidad, y la muerte consiste en la separación definitiva finalmente con retorno para los cristianos del cuerpo con el alma. El alma en ese momento la persona está consciente de su muerte generalmente va hacia un determinado lugar. Lugar que variará dependiendo de la creencia o religión. ¿Qué pasa después de la muerte? Es un tema muy discutido y está determinado por las creencias que las personas tengan. ¿Existe gente que han vuelto de la muerte de alguna manera inexplicable? Estas son unas de las preguntas más frecuentes que se hace el hombre. ¿Qué es el espíritu? Para entender lo que es espíritu debemos superar la comprensión clásica y la moderna y valorizar la contemporánea. La clásica dice el espíritu es un principio sustancial, al lado de otro principio material, el cuerpo. Espíritu sería la parte inmortal, inteligente, con capacidad de trascendencia. Convive un determinado tiempo con la otra parte, mortal, opaca y pesada. La muerte separa una parte de la otra, con destinos diferentes el espíritu para el más allá, la eternidad, y el cuerpo para el más acá, el polvo cósmico. Esta visión es dualista y no explica la experiencia de unidad que vivimos. Somos un todo complejo y no la suma de partes. La concepción moderna dice el espíritu no es una sustancia, sino el modo de ser propio del ser humano, cuya esencia es la libertad. Seguramente somos seres de libertad porque plasmamos la vida y el mundo, pero el espíritu no es exclusivo del ser humano ni puede ser desconectado del proceso evolutivo. Pertenece al cuadro cosmológico. Es la expresión más alta de la vida, sustentada a su vez por el resto del universo. La concepción contemporánea, fruto de la nueva cosmología, dice el espíritu posee la misma antigüedad que el universo. Antes de estar en nosotros está en el cosmos. Espíritu es la capacidad de interrelación que todas las cosas guardan entre sí. Forma urdimbres relacionales cada vez más complejas, generando unidades siempre más altas. Cuando los dos primeros top quarks comenzaron a relacionarse y a formar un campo relacional, allí estaba naciendo el espíritu. El universo está lleno de espíritu porque es reactivo, panrelacional y autoorganizativo. En cierto grado, todos los seres participan del espíritu. La diferencia entre el espíritu de la montaña y el del ser humano no es de principio sino de grado. El principio funciona en ambos, pero de forma diferente. La singularidad del espíritu humano es ser reflexivo y autoconsciente. Por el espíritu nos sentimos insertados en el todo a partir de una parte que es el cuerpo animado y, por eso, portador de la mente. En el nivel reflejo, espíritu significa subjetividad que se abre al otro, se comunica y así se autotrasciende, gestando una comunión abierta, hasta con la suprema alteridad.
definiendo vida consciente, abierta al todo, libre, creativa, marcada por la amorosidad y el cuidado. Eso es concretamente el espíritu humano. Si espíritu es relación y vida, su opuesto no es materia y cuerpo, sino muerte y ausencia de relación. Pertenece también al espíritu el deseo de encapsularse y rechazar la comunicación con el otro. Pero nunca lo consigue totalmente porque vivir es forzosamente convivir. Aún negándose, no puede dejar de estar conectado y de conectarse. Esta comprensión nos hace conscientes del vínculo que liga y religa todas las cosas. Todo está envuelto en el inmenso proceso complejísimo de la evolución, atravesado en todas las etapas por el espíritu que emerge, cada vez, bajo formas diferentes, inconsciente en unas y consciente en otras. En esta acepción, espiritualidad es toda actitud y actividad que favorece la relación, la vida, la comunión, la subjetividad y la trascendencia rumbo a horizontes cada vez más abiertos. Al final, espiritualidad no es pensar en Dios sino sentir a Dios como el vínculo que pasa a través de todos los seres, interconectándolos y constituyéndonos, a nosotros y al cosmos. Reencarnación. ¿En qué consiste? Reencarnar, volver a encarnar. En general, reencarnación es la creencia según la cual el alma, después de la muerte, se separa del cuerpo y toma otro cuerpo para continuar otra vida mortal. Según esta creencia, las almas pasan por ciclos de muertes y nuevas encarnaciones. Un ser humano, por ejemplo, podría volver a vivir en la Tierra naciendo como un nuevo personaje. Una creencia reencarnacionista llamada metempsicosis, enseña que los grandes pecadores pueden reencarnarse en un animal o una planta. Posiblemente la creencia en la reencarnación comenzó al querer aplicar al ser humano el ciclo que observaban en la naturaleza: el sol y la luna aparecen y desaparecen. Igualmente las estaciones del año, el follaje, las flores y tantas otras cosas en la naturaleza tienen un ciclo. Así pensaron que el ser humano moría pero regresaba otra vez en otro cuerpo. La reencarnación es también fruto del deseo humano de darle explicación a las diferencias de inteligencia, salud, talentos, fortuna, etc. que existen entre seres humanos. Según la doctrina de la reencarnación, estas diferencias serían culpa o mérito por el comportamiento en vidas anteriores. Por lo tanto, se le culpa a los pobres, los enfermos y los desdichados por su condición desdichada y no se hace nada por ellos porque están pagando su culpa. El Evangelio, por el contrario, nos revela que Dios se hizo hombre en pobreza. En los pobres encontramos al mismo Cristo. Para reflexionar sobre el misterio del sufrimiento. El hombre no debe inventarse respuestas para lo que no puede entender. San Antonio el Grande, el célebre abad egipcio, meditaba en el desierto por qué algunos mueren tras una vida corta mientras que otros llegan a una envidiable vejez. ¿Por qué algunos son pobres y otros ricos? ¿Por qué los injustos se enriquecen y los justos pasan necesidad? Entonces oyó una voz que le respondía: Antonio, Antonio, ocúpate de ti mismo, pues eso pertenece al juicio de Dios y a ti nada te aprovecha saberlo. Testimonios y enseñanzas de los padres del desierto, C. Tescaroli. Publicado en la revista Tierra Santa. Mayo-junio 2002. Jerusalén. Número 756. La reencarnación está vinculada al concepto del karma, según el cual cada uno paga por su buen o mal comportamiento en sus próximas reencarnaciones. El alma de quien tenga un buen karma transmigrará encarnándose en un ser superior, quien tenga un mal karma encarnará como un ser inferior, ya sea, por ejemplo, una vaca o una cucaracha. En las sucesivas reencarnaciones el alma podría evolucionar hacia la perfección hasta convertirse en espíritu puro que no necesita más reencarnaciones. Entonces se sumerge para siempre en la eternidad. Los proponentes de la reencarnación creen que el alma es eterna pero no la persona. El alma habita en un cuerpo y cuando éste se gasta se consigue otro. El alma no es individual sino que forma parte de Dios o Brahma. El objetivo en los ciclos de reencarnaciones es pagar culpas de vidas anteriores y purificar el alma del mal hasta llegar a la iluminación, lo cual le hace posible quedar absorta en el todo, el alma mundial. Conocerse como parte de ese todo es señal de iluminación. ¿Dónde se origina? La creencia en la reencarnación comienza en la India en el siglo VII AC. Eso significa que no es tan antigua como la fe de los judíos o de los sumerios, egipcios, persas y chinos. Ninguno de estos creía en la reencarnación y por eso edificaron magníficas tumbas. El budismo apareció en la India, en el siglo V AC y adoptó la creencia en la reencarnación. Más tarde pasó a Grecia y Roma. Algunas religiones también adoptaron esta explicación humana a los problemas que no podían entender. Tuvo adeptos entre algunos filósofos griegos.
En nuestros tiempos se encuentra entre las enseñanzas de las sociedades teosóficas, los gurús indios, los psíquicos y el movimiento de la nueva era por el cual se han importado muchas creencias orientales. Conclusión. La gran mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte, tal vez por ignorancia y falta de conocimiento sobre lo que nos puede pasar. O tal vez el miedo a la muerte nos llegue por un instinto natural, la naturaleza humana no la acepta. Lo único que podemos hacer es vivir lo que mejor podemos y sabemos vivir, la vida, y esperemos lo inevitable lo mejor que podamos, tal vez la muerte no es tan fea como la pintan. Buena vida. Comenta, y nos vemos en el paraíso.